Vamos a resolver otro ejercicio del libro Electrónica de circuitos y dispositivos electrónicos. El circuito a realizar está en la página 172, el ejemplo 4.4. Vamos a resolver la corriente de base, la corriente del colector, el voltaje colector emisor, el voltaje de colector, el voltaje emisor, el voltaje base y el voltaje base colector del siguiente circuito. Tenemos un capacitor de 10 microfaradios, una resistencia de 430 kiloohms, una corriente máxima de 20 voltios, una resistencia de 2 kiloohms, un capacitor de 10 microfaradios, una beta de 50, un capacitor de 1 kiloohms, un capacitor de acople de 40 microfaradios. Vamos a resolver el siguiente circuito de la configuración de polarización de emisor. Recordemos que también existe la malla colector emisor y a resolver va a ser malla en base emisor para la red de la polarización de emisor de la figura 4.23, y hay que determinar los valores que hace un momento dijimos. Vamos a determinar la corriente de base, vamos a determinar la corriente de colector, el voltaje colector, voltaje colector emisor, voltaje colector, voltaje emisor, voltaje base y voltaje base colector. Bueno, las ecuaciones a ocupar serían las siguientes. Serían más, pero vamos a ocupar mientras estas. Las ecuaciones a ocupar son las siguientes. Recordemos que el voltaje base emisor es igual a 0.7 volts. La corriente del colector es la beta por la corriente de base y la corriente del emisor es aproximadamente igual a la corriente del colector. Estas dos deben ser casi iguales. Y la corriente del emisor es igual a la corriente del colector más la corriente de base. Y la corriente del emisor es igual a beta más 1 por la corriente de base. Ahora vamos a ocupar la malla base emisor, que es la que vamos a ocupar. Sería ocupar los voltajes de Kirchhoff menos la corriente máxima más la resistencia de base por la corriente de base más el voltaje base emisor más la resistencia de base es igual a más la corriente emisor es igual a 0, menos 20 más 430 kiloohms por la corriente de base más 0.7 más 1 kiloohm multiplicado, así aquí es multiplicación por 2 por la corriente emisor es igual a 0. Vamos a determinar la corriente del emisor. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces nos quedaría menos 20 más 430 por la corriente de base más 0.7 más 1 kiloohm más 51. ¿Por qué 51? Recordemos que a la beta de nuestro ejercicio hay que aumentarle más 1. Entonces sería 51 por la corriente de base es igual a 0. Ahora despejamos la corriente de base y nos quedaría 20 menos 0.7 entre 430 kiloohms más 51 kiloohms nos da una corriente de base de 40.12 microamperes. Ya tenemos este valor, ya tenemos uno, que sería esta parte de aquí. Ya tenemos esto. Ahora vamos a encontrar la corriente del colector, que nos dice la corriente del colector es igual a la beta multiplicada por la corriente de base. Son los 50, aquí solamente nos está pidiendo la beta, 50 multiplicado por 40.12 que ya sacamos, que el de nuestra corriente de base nos da una corriente de colector de 2.0 miliamperes. Y bueno, para conocer la corriente del colector o la corriente del emisor, recordemos que estas dos se comportan como una sola o aproximados. Vamos a determinar la corriente del emisor, como lo vimos en color, que está en color amarillo, es beta más 1 multiplicado por la corriente de base. Entonces aquí aumentamos ahora sí el 50 más 1 son 51 multiplicados por 40.12 microamperes nos da un valor de 2.046 miliamperes. Ya tenemos la corriente del emisor. Ahora vamos a determinar el voltaje emisor, que nos dice puede ir representado como la corriente del emisor por la resistencia del emisor, o puede también ser la corriente del colector multiplicada por la resistencia del colector. Entonces tenemos 1 kiloohm en la parte de aquí,
que es el emisor, y tenemos también los 2.046 que habíamos sacado anteriormente, que es nuestra corriente emisor. Nos da un voltaje del emisor de 2.046 volts. Vamos también a determinar el voltaje del colector, es la corriente máxima menos la corriente del colector por la resistencia del colector, 20 menos 40.12 microamperes multiplicado por 2 kilo ohms. Esto, la resistencia del colector, recordemos que es esta, por eso le pusimos C, colector, base, emisor. Siempre hay que fijarnos qué es lo que está en nuestro circuito para entenderlo. Y es por eso que es este valor de 2 kilo ohms. Nos da un voltaje del colector es igual a 16 volts. Ahora vamos a encontrar también el voltaje de base, voltaje base. Nos dice que el voltaje base es igual a la corriente máxima menos la corriente de base por la resistencia de base. 20 menos 40.12 microamperes por 430 kilo ohms. Eso nos da un voltaje de base de 2.7484 volts. Vamos a encontrar el voltaje base emisor. Recordemos que este lo dimos al principio y este por default siempre va a ser 0.7 volts. Es igual al voltaje de base menos 2.046. Ahora despejamos el voltaje de base, nos quedaría 2.046 más 0.7 volts nos da un voltaje de base de 2.746 volts. Ahora vamos a encontrar el voltaje colector emisor, que sería esa parte, VCE, voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor es igual al voltaje de colector menos el voltaje. Como vemos, solamente hacemos la resta de todos. Es muy fácil de voltaje C menos voltaje, es lo mismo que tenemos aquí, si se dan cuenta. Es igual a 16 volts menos 2.046 volts nos da un voltaje de 13.954 volts, que sería nuestro voltaje colector emisor. Ahora vamos a encontrar vamos a calcular el voltaje base colector. Es igual, volvemos a identificar que podemos dividir voltaje BC es igual a voltaje de base menos el voltaje del colector. 2.746 menos los 16 volts nos da un voltaje de base colector de 2.746 menos 16 y nos da un valor de voltaje base colector de menos 13.254 volts. Recuerden de siempre ocupar prefijos y sufijos si estamos hablando de kilo, mili, centi u otro tipo. Ahora nos piden o no nos pidan, vamos a determinar la recta de carga más el punto Q de operación. Recordemos que esta sería nuestra corriente del colector y nuestro voltaje colector emisor. Recordemos que para ubicar nuestro punto Q de operación es VCE, y C. Sería voltaje colector emisor en el punto Q de operación. Corriente del colector en el punto Q de operación. Recordemos que este 13.954 nosotros ya lo habíamos encontrado, que es el voltaje colector emisor. También nosotros ya habíamos encontrado la corriente del colector, que nos había dado 2.0 miliamperes. Entonces nosotros vamos a determinar la recta de carga. Ya encontramos el punto, ahora vamos a determinar la recta. Vamos a analizar la malla ahora con el colector emisor. Sería menos 20 volts más 2 kilo ohms por la corriente del colector más el voltaje del colector emisor más 1 kilo ohms por la corriente del emisor es igual a 0. Recordemos que la corriente del colector se aproxima o es aproximadamente igual a la corriente del emisor. Menos 20 más 2 kilo ohms por la corriente del colector más el voltaje colector emisor más 1 kilo ohms por la corriente del colector igual a 0. Si nosotros hacemos ahora el voltaje del colector emisor, que es lo que queremos obtener, sería 20 menos la corriente del colector multiplicado por 3. Ahora vamos a ver
la corriente del colector cuando es a 0, cuando le aplicamos 0. Nosotros si sustituimos 20 menos 0 por 3 kilo ohms nos da un valor de un voltaje colector emisor de 20. Nosotros propusimos un valor de colector que sea de 20, entonces sería 20 de nuestro resultado, coma, nuestro valor propuesto. Esa sería nuestra propuesta de corte. Ahora, si nosotros proponemos que el voltaje colector emisor sea igual a 0, nosotros debemos hacer lo siguiente: 0 menos 20 menos la corriente del colector multiplicado por 3 kilo ohms. Ahora despejamos la corriente del colector, nos quedaría 20 entre 3 kilo ohms, nos da un valor de la corriente de saturación de 0.666 mA. Como nosotros propusimos un valor de 0, nuestro resultado será 0.666 mA. Y si nosotros nos vamos a nuestro gráfico, efectivamente nos da en 20 y nos da aproximadamente el 6.66. Espero les haya servido este ejercicio. Si te gusta, dale like o dislike si no te gusta, y suscríbete, y muchísimas gracias.